Muy buenas tardes, estimados alumnos y audiencia en general. Sean bienvenidos a esta clase magna a través de las instalaciones de la UTEL en vivo. En esta tarde voy a compartirles un tema que ha sido de interés general actualmente y desde hace un par de años. Primeramente me presento con ustedes, soy la profesora Gabriela Janet Velázquez Suárez. Hoy pues voy a compartirles un tema que será específicamente enfocado a lo que es la corrupción y transparencia. A lo largo de 12 años me he pues desarrollado en el ámbito de derecho administrativo, particularmente en materia de responsabilidades administrativas, y sabemos que hoy en día el tema de servidores públicos pues es un tema que nos aqueja diariamente. Vamos a dar inicio con la presentación para efecto de que nosotros podamos saber en qué consiste este tema de la corrupción y la transparencia. Es importante identificar en principio una definición concreta. En este momento les estoy compartiendo un concepto de la Real Academia Española y también de una autora que se llama Silvina Álvarez Medina. No obstante, tenemos un concepto de un investigador que se llama Jaime Velasco. Él nos refiere que la corrupción es la ejecución de transacciones de manera ilegal y voluntaria entre dos partes. Estas dos partes serían tanto el corrupto como el corruptor. Sin ellos, obviamente, no podríamos estar hablando de corrupción. Ahora bien, tenemos que considerar lo siguiente. Para efecto de que nosotros podamos atender el tema de corrupción como ciudadanos, como estudiantes, como profesores, es importante saber que la corrupción va de la mano con la transparencia. Si somos una sociedad informada, si conocemos los derechos que tenemos, en particular el derecho al acceso de información pública, podremos considerar que es importante identificar cada una de las irregularidades que se cometen en la administración pública, porque esto de la corrupción y obviamente la transparencia se da en todos los ámbitos de la administración pública. A partir de la reforma del 27 de mayo de 2015 particularmente, se instituye un sistema importante que se denomina Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción se prevé en el artículo 113 de nuestra Constitución, que trae por objeto coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno competentes en la prevención, sanción y detección de todo lo que tiene que ver con responsabilidades administrativas y sanciones a los servidores públicos. Las 7 leyes que se encuentran vinculadas con este Sistema Nacional Anticorrupción, ustedes las están viendo en pantalla. Algunas únicamente sufrieron reformas, otras ya han sido consideradas como nueva legislación en nuestro país. Tenemos la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. ¿Qué ley establece las bases para sentar, obviamente, todas las directrices sobre las cuales versará este Sistema Nacional Anticorrupción? Pues es la Ley General de es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que va muy de la mano con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en un momento les comenté. Esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene consigo un objeto: establecer las bases para el funcionamiento de ese sistema en la prevención, investigación y sanción de todo lo que tiene que ver con hechos de corrupción y faltas administrativas de servidores públicos y algo que se innova también de particulares. ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional Anticorrupción? Este Sistema Nacional Anticorrupción consta
de 4 sectores importantes. El primero, como ustedes lo están observando, es el Comité de Coordinación. Tenemos el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales a través de los cuales se va a homologar todo lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar en esta tarde. A nivel federal se va a homologar en cada una de las entidades federativas. En pantalla ustedes están observando quiénes son los actores de cada uno de estos órganos importantes para el ejercicio tanto de las acciones en contra de servidores públicos que se encuentren vinculados con faltas administrativas y obviamente también en contra de particulares. Ahora bien, dentro de estas 7 leyes que yo les compartí hace un momento, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene un objeto en específico: distribuir, acorde al ámbito de competencia de cada órgano, actividades importantes en cuanto a responsabilidades administrativas, obligaciones, sanciones y el procedimiento para imponer esas sanciones tanto a servidores públicos como a particulares. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Es decir, ¿para quién es aplicable esta ley general? Bien, tenemos que es específicamente para servidores públicos, ex servidores públicos y también para particulares que se encuentran vinculados con faltas administrativas, siempre y cuando éstas sean graves. Las autoridades competentes para imponer las sanciones a servidores públicos tenemos que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y obviamente también los órganos fiscalizadores de cada una de las entidades federativas, los órganos internos de control, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las unidades responsables de las empresas productivas del Estado. Estos son los órganos encargados de substanciar todos los procedimientos para poder imponer las sanciones tanto a servidores públicos, ex servidores públicos y particulares. Ahora bien, dentro de todo este tema que yo les estoy compartiendo, muchas de las veces conocemos qué es un servidor público porque hemos ido a hacer algún trámite. No obstante, aún y cuando sean servidores públicos o meros ciudadanos, en este caso estudiantes, o que ocupemos cualquier oficio o actividad, aún no siendo dentro de la administración pública, desconocemos cuáles son esos principios, esas directrices que rigen el servicio público. Hoy en día se han adicionado a los principios que ya se encontraban contenidos en la Ley de Responsabilidades, que ya fue abrogada en lugar de esta Ley General de Responsabilidades. Tenemos 11 principios, los cuales son importantes no solamente del conocimiento del servidor público, sino de los ciudadanos, porque a través de ellos podemos saber qué actividades pueden desarrollar o están permitidas para los servidores públicos y de qué forma tienen que actuar. Uno de ellos que es de relevancia importante, tenemos la integridad, tenemos también la lealtad. Si nos vamos a la definición, la lealtad tiene que ver con el honor. Pero aquí hay que tener en cuenta que no es tan sencillo ser leal o tener honor hacia una persona, puesto que podemos caer en algunos errores. No es lo mismo ser confiable, confidente, que en este caso encubrir a un servidor público por algún acto que sea contrario a la ley, que es a través de, en este caso, un encubrimiento o complicidad, ¿verdad? Muy bien. Los servidores públicos pueden incurrir en ciertas faltas acorde a lo que nos establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas pueden ser, en el caso particular, pueden ser graves o no graves. También los particulares, en el caso específico, estos pueden ser sancionados únicamente por faltas administrativas graves. Y en el caso de los que se encuentran en una situación especial, son particularmente los representantes de los partidos políticos o bien sindicatos. En este momento les presento algunas de las faltas administrativas graves contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y también faltas administrativas no graves. En el caso particular, dentro de las graves,
La primera que ustedes están observando en pantalla se relaciona con lo que nosotros denominamos como cohecho o como la propia ley lo prevé como cohecho. Es exigir o aceptar alguna dádiva, ¿verdad?, que vaya obviamente en contra de la propia normatividad que rige el servicio público. Posteriormente tenemos aquel que autorice algún recurso financiero, recurso humano y demás para uso indebido. Obviamente estamos hablando de peculado, y podemos escuchar también, por ejemplo, el desvío de recursos. La parte del desvío de recursos hoy en día ha sido un tema muy sonado, lo hemos escuchado en las noticias y bueno, es parte de la labor tanto de la Procuraduría General de la República como de estos órganos que he acabado de mencionar. En el caso es particular, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación son quienes se encuentran encargados de investigar estos hechos a nivel federal. A nivel estatal se encuentran obviamente los órganos estatales de control, los homólogos a ellos o las entidades de fiscalización. ¿Qué labor tienen o por qué es necesario que se ocupen de estas actividades? ¿Cuántas de las veces nosotros no hemos escuchado hablar, por ejemplo, de frases como ponte la de Puebla, échame la mano, sí sabes quién soy, ¿verdad?, el amigo de tal, o déjame le llamo a fulanito para efecto de que se agilice un trámite, o simplemente desviar recursos para hacer una casa en algún otro estado o en algún país lejano, ¿verdad?, con mucho costo, y que esto implica obviamente que no se está utilizando recursos particulares, sino propios del propio gobierno, de la propia ciudadanía. ¿En qué afecta el hecho de que existan servidores públicos corruptos? Sabemos entonces, la corrupción se da entre lo que es un corrupto y un corruptor. Esto va a afectar considerablemente a la sociedad y a nuestro país. A la sociedad en cuanto a nuestro desarrollo económico, al país en cuanto a la cuestión económica, y obviamente eso va a repercutir en todas nuestras familias. Por ello es importante que como estudiantes, maestros y como ciudadanos conozcamos en qué consisten estas faltas administrativas, porque es importante saber también cómo es que nosotros podemos interponer una denuncia o cómo es que se substancia un procedimiento ante la autoridad que tiene por obligación sancionar estos actos de conducta. Ahora bien, tenemos las faltas administrativas no graves. Dentro de las faltas administrativas no graves tenemos el cumplir con las funciones y atribuciones que se tienen encomendadas, es decir, tienes que trabajar con diligencia, con prontitud, con eficiencia, con eficacia como servidor público. Otra de ellas es denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de tu empleo, cargo o comisión, te enteres que se llevaron a cabo prácticas en contra de la propia normatividad. Y una que particularmente me llama la atención es la de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Y digo que me causa un tanto de preocupación el hecho de que esté contemplada como una falta no grave, porque nosotros sabemos que para integrar una denuncia o para efecto de poder entregarle a la autoridad evidencia, pues esta tiene que ser documental. Imaginemos que el hecho de que no se tengan registros de que se haya destruido o simplemente que se haya utilizado indebidamente sea para la autoridad una falta no grave y que tenga que ser sancionada como una falta no grave. Ahorita vamos a ver por qué la relevancia de este supuesto que contempla nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, respecto a los particulares, decimos que estos pueden ser sancionados por faltas administrativas graves. En este caso, estos actos pueden ser el soborno, como en el caso particular como corruptor, la participación ilícita en procedimientos administrativos, es decir, cuando se encuentren inhabilitadas, por ejemplo, alguna empresa para participar en una licitación o en algún procedimiento para ser adjudicado en cuanto a una obra, una enajenación y demás. Tenemos el tráfico de influencias, la utilización
de información falsa, también eso es una falta grave, la colusión, el uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos. Aquí podríamos estar vinculando a aquellos servidores públicos que se encuentren inhabilitados y que sean contratados, o bien aquellos que contraten servidores públicos que tengan un año de haber egresado de la administración pública, por así decirlo, puesto que según la Ley General de Responsabilidades tienen o pueden tener información privilegiada que pueda servir para efecto de pues realizar algún acto de corrupción. Ahora bien, las partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa son 4 particularmente: la autoridad investigadora, el presunto responsable. Tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas un artículo en particular que nos habla de la presunción de inocencia, que también nosotros lo observamos en materia penal. En el caso particular, el artículo 135, si no mal recuerdo, es el que más nos refiere este principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir el principio de presunción de inocencia? Que será inocente aquel particular o aquel servidor público hasta en tanto no se demuestre su culpabilidad. Tenemos que como parte del procedimiento de responsabilidad administrativa es el particular señalado como presunto responsable y los terceros. Este punto es importante porque dentro de los terceros hoy en día se contempla al denunciante. El denunciante ahora forma parte de todo lo que es el procedimiento de tanto de investigación como de substanciación y de resolución en materia de responsabilidades administrativas. Hoy el particular puede ser enterado de la sanción que se le impone a un servidor público que ha cometido un acto arbitrario o simplemente que ha contravenido alguna disposición de carácter normativo. Ahora bien, como ciudadanos, hoy conocemos qué es un procedimiento de responsabilidad administrativa. No obstante, en ocasiones sabemos que existe, pero no sabemos cómo se substancia. Hasta este momento les he compartido quiénes son los que forman parte de este procedimiento de responsabilidad administrativa, pero también tenemos que saber cómo inicia una investigación. ¿Y para qué será importante saber cómo inicia una investigación? Decíamos que la transparencia va muy de la mano con el tema de responsabilidades administrativas. ¿Por qué irá muy de la mano? Porque nosotros como ciudadanos informados, conocedores de algún acto ilícito, podemos ser partícipes y erradicar este tema que impera y que preocupa a nivel nacional, como es la corrupción. Pero si no sabemos de qué forma podemos actuar ante una situación que vaya en contra de la propia administración pública o de nosotros como particulares, difícilmente podríamos tener éxito. Por ello es importante identificar cómo es que nosotros podemos poner al tanto o alerta a la autoridad para efecto de que inicie con un procedimiento de responsabilidad administrativa, ya sea en contra de un servidor público o de un particular. Este procedimiento va a iniciar de 3 formas. Uno puede ser con una denuncia, ya sea anónima o presencial. Si es anónima, la autoridad tiene la obligación de guardar la identidad de la persona que está denunciando. Puede ser de oficio a través de las auditorías directas o indirectas que realice la autoridad fiscalizadora, o puede ser a través de auditorías tanto por despachos externos como de la propia autoridad competente. El inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa va a ser a partir de que, en este caso, la autoridad substanciadora conozca de un informe de presunta responsabilidad. ¿Cómo es que vamos a llegar a ello? Primeramente se va a iniciar, obviamente, con una investigación. Esta investigación trae consigo ciertas etapas, pero antes de iniciar con estas etapas y explicarles, en este momento vamos a pasar a la sesión de preguntas para efecto de que ustedes y yo nos vayamos retroalimentando hasta este momento en lo que nosotros llevamos. Les pido por favor que me permitan, voy a tomar el teléfono para poder observar las preguntas que ustedes han tenido a bien enviarnos en esta tarde.
Muy bien, la primera pregunta es, ¿cuál es el fundamento constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción? Con mucho gusto respondo esta pregunta y bueno, fue parte de lo que nosotros hemos escuchado al inicio de esta presentación. Se prevé en el artículo 113 constitucional. Este artículo 113 constitucional instauró, en este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción. La segunda pregunta es, ¿cuál es el objeto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción? El objeto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción pues es establecer o sentar las bases para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción entre las tres autoridades que hemos nosotros comentado. En este caso tiene que ser la Federación, los estados y los municipios. Otra de las preguntas es, ¿quiénes serán sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Los sujetos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas particularmente son tres. Son los ex servidores públicos, los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Entonces, hasta aquí hemos contestado ya las tres preguntas que ustedes han tenido a bien enviarnos y al final pues vamos a hacer otra sesión de preguntas. En este momento vamos a continuar con la siguiente etapa de nuestra presentación. Les decía entonces, el procedimiento administrativo, dentro de este versan tres autoridades particularmente. El primero es la autoridad investigadora. Posteriormente viene lo que es la autoridad substanciadora y la autoridad resolutora. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad investigadora nunca podrá ser la misma persona en el caso particular de la resolutora o la substanciadora. Es decir, tiene que ser totalmente aparte de la substanciación y resolución del propio procedimiento. Esto es para efecto de no contaminar la investigación. La investigación consta de ciertas etapas, las cuales ustedes están observando en pantalla. Iniciamos con el análisis de hechos y de información que se recabe, ya sea derivada de auditorías o de las propias denuncias que se puedan presentar ante la autoridad. La autoridad investigadora va a determinar la existencia o inexistencia de una falta o de un hecho que sea constitutivo de responsabilidad y a su vez va a tener que calificar en grave y no grave esta falta, para efecto de poder llegar a la elaboración del informe de presunta responsabilidad. El informe de presunta responsabilidad se encuentra previsto también dentro de lo que son los requisitos que debe constar en el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué es lo que debe contener este informe de presunta responsabilidad? En principio, tiene que contener o debe contener la especificación de la falta administrativa que ha incurrido, en que ha incurrido presuntamente el servidor público, el particular o el ex servidor público, una narración cronológica de los hechos y demás elementos que ustedes podrán observar en el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades. Una vez que ya está elaborado el informe de presunta responsabilidad, la autoridad investigadora tiene que hacerlo del conocimiento de la autoridad substanciadora y es ahí donde pasamos a la siguiente etapa del procedimiento de responsabilidad administrativa. La autoridad substanciadora, al momento de recibir o de admitir, en este caso, el informe de presunta responsabilidad, es ahí donde va a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Es decir, el procedimiento de responsabilidad administrativa no inicia al momento de la apertura de la investigación, sino a partir de que la autoridad substanciadora admite el informe de presunta responsabilidad y, como todo procedimiento, tiene ciertas etapas. Una de ellas es la admisión del informe de presunta responsabilidad. Posteriormente, tiene que ordenar el emplazamiento ya sea al ex servidor público, al servidor público o al particular involucrado en hechos de corrupción o bien de faltas administrativas graves o no graves. Una vez ello, se apertura la audiencia inicial. Posteriormente, se cierra la audiencia inicial y concluimos, en el caso particular,
con el acuerdo de admisión de pruebas. Una vez concluido toda esta etapa, hasta llegar a la etapa probatoria, se abre un periodo al que se le denomina de alegatos, y con esto podríamos considerar que termina el trabajo de la autoridad substanciadora, es decir, va a llevar todas las etapas, desde lo que es la admisión del informe de presunta responsabilidad, el emplazamiento, el desahogo de pruebas y llegamos hasta la etapa de alegatos. Los alegatos sabemos que son las conclusiones de las partes para efecto de confirmar o reafirmar su dicho. Ahora bien, una vez que llegamos a esta etapa, ¿qué autoridad es la que viene a trabajar todo esta labor que han hecho tanto la autoridad investigadora como la autoridad substanciadora? No es otra más que la autoridad resolutora. La labor de la autoridad resolutora, al igual que la de la autoridad substanciadora y la de la investigadora, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a través de esta autoridad se va a imponer la sanción correspondiente a aquel que ha incurrido en una falta administrativa. En este caso estamos hablando de las no graves. ¿Por qué digo que de las no graves? Porque al hablar de las faltas administrativas no graves, estas se van a substanciar con las autoridades, en el caso particular, que han conocido de inicio del procedimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Puede ser tanto la Auditoría Superior de Fiscalización en el ámbito federal, la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal o bien sus homólogos en las entidades federativas, y serán estas quienes resuelvan en definitiva el procedimiento. Pero ¿qué pasa con las faltas administrativas graves? ¿Tendrán el mismo proceso? ¿Se seguirá el mismo procedimiento? No. ¿Por qué razón? Porque al ser faltas administrativas graves, hoy la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé otra actividad y a otro órgano que es autónomo para efecto de imponer esas sanciones. Pero terminando con esta parte de las faltas administrativas no graves, observamos que tenemos ciertas sanciones. En el caso es la amonestación, la suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución, o bien la inhabilitación temporal, que puede ser de 1 a 3 meses sin exceder de 1 año. Es decir, estas sanciones son sumamente leves para aquellos que han incurrido en faltas administrativas no graves. Por eso les comentaba que una de las fracciones, que es la quinta particularmente del artículo 49, que prevé la Ley General de Responsabilidades relacionada con la documentación, es importante que nuestros legisladores se ocupen en ella para considerarla como falta administrativa grave, puesto que si esto es un elemento importante para poder incoar un procedimiento en contra de alguien que ha incurrido en una falta administrativa, bueno, esto se ha sancionado debidamente y no a través de una falta meramente no grave. Pasando a la siguiente etapa, tenemos el procedimiento por las faltas administrativas graves. Este procedimiento sigue su mismo curso. Aquí la diferencia es que al llegar a la etapa de la celebración de la audiencia inicial, en este caso, dentro de los 3 días se tendrá que hacer del conocimiento, en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mismo que se contempla en el artículo 73, fracción 29-H de nuestra Constitución, como un órgano autónomo. Este órgano autónomo lo que va a realizar es resolver sobre esas faltas administrativas graves en la que han incurrido aquellas personas, ya sea particulares, ex servidores públicos o servidores públicos. Ahora bien, una vez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha recibido el informe de presunta responsabilidad y todas las etapas procesales hasta aquí llegadas, en este caso hasta la audiencia inicial, tendrá que hacerlo del conocimiento de las partes, es decir, les va a notificar que ahora él es el que tiene al alcance el expediente y quien va a considerar lo necesario para imponer la sanción a aquel servidor público por faltas administrativas graves. Una vez que el tribunal ha considerado y validado el hecho de que se encuentra
realmente configurada la falta administrativa grave, la va a admitir y va a continuar con la secuela procesal. Es decir, en este caso va a abrir un periodo para efecto de que se desahoguen las pruebas y en este caso va a declarar también abierto el periodo de alegatos. Transcurrido este periodo, va a cerrar la instrucción, es decir, una vez que ya se han manifestado las partes con sus alegatos, va a cerrar la instrucción y va a solicitar a las partes que esperen los días que marca la ley, que particularmente son 30 días hábiles para efecto de la imposición en este caso de la resolución administrativa. ¿Cuáles son las faltas, o en este caso, perdón, cuáles son las sanciones que puede imponer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por aquellas faltas graves? Son particularmente 4 y que ustedes también las están observando en pantalla. Tenemos también la suspensión del empleo, cargo, comisión, la destitución del cargo o comisión, del empleo, cargo, comisión, una sanción económica que en faltas administrativas no graves no tenemos. Esta sanción económica es no menor de 3 meses ni puede exceder de 1 año y tenemos la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de 1 hasta 10 años y de 10 hasta 20 años. Algo importante que se contempla en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es el tema de la prescripción. Muchas entidades federativas contemplaban que las conductas prescribían en algunos casos en 1 mes, en 1 año, ¿verdad? Y esto ocasionaba que quedara impune aquellos actos o conductas que laceraban en gran medida a la sociedad. Hoy en día el término prescriptivo se ha ampliado. Tenemos que nuestra Ley General de Responsabilidades contempla 3 años para faltas administrativas graves y 7 años para faltas administrativas, 3 años para faltas administrativas no graves y 7 años para faltas administrativas graves. Esto es muy importante. El tema de la prescripción no es un tema sencillo. De hecho, nuestra Ley General de Responsabilidades maneja 2 supuestos de interrupción de la prescripción de responsabilidades administrativas. Y esto es importante que nosotros lo conozcamos, tanto como ciudadanos, como estudiantes, como maestros. ¿Por qué razón? Porque es la parte fundamental. Si nosotros demoramos en denunciar un hecho que para nosotros es importante que lo conozca la autoridad que puede llegar a sancionar esa conducta, tenemos que hacerlo de inmediato, porque de otra forma estaríamos contraviniendo en este caso la propia normatividad al no hacerlo del conocimiento inmediato de la autoridad. Y esto puede traer consigo pues el hecho de que sea impune el acto, puesto que el efecto de la prescripción es que la autoridad administrativa ya no puede imponer sanción alguna a los servidores públicos. Por ello es importante que consideremos este tema de la prescripción y bueno, hoy en día sabemos que este tema en cuanto al plazo se ha ampliado, tenemos 3 y 7 años. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la figura de la caducidad. Sí la prevé. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere la caducidad? Bueno, si la autoridad se encuentra inactiva en el caso particular durante 6 meses sin causa justificada y que en el expediente no se haya hecho alguna actuación durante estos 6 meses, puede decretarse la caducidad. ¿Y a qué voy con esto? Al decretarse la caducidad, bueno, esto implica que el expediente tiene que ser archivado, puesto que ya no se puede continuar. Ahora bien, ¿la caducidad se decreta de oficio? No, en este caso la caducidad se tiene que decretar a través de la solicitud que haga el presunto infractor. Muy bien, en este momento vamos a pasar a la siguiente sesión de preguntas que ustedes han tenido a bien enviarnos. Les pido nuevamente, por favor, que me permitan para efecto de observarlas y tenerlas presente. Permítanme un segundo, por favor. Bien, en este momento aún no tengo las preguntas, pero yo considero que vamos a tratar de esperar y si no tienen preguntas, pues vamos a continuar.
Muy bien. Vamos a continuar con la etapa final, en este caso son las conclusiones. Para efecto de poder concientizarnos en este tema de las responsabilidades administrativas, es importante tener presentes ciertas cuestiones. La primera es conocer nuestro derecho en cuanto al acceso de información pública. Si conocemos nuestro derecho en cuanto al acceso de la información pública, nosotros podemos saber en qué estatus se encuentra, por ejemplo, una obra que se esté realizando en nuestra comunidad, podemos saber qué beneficios tiene nuestra colonia, nuestro país, etcétera, ¿verdad? Porque a través de esto nosotros vamos a enterarnos de qué es lo que estamos de cierta forma olvidando si es que nosotros no nos documentamos o no nos informamos. Una vez que como ciudadanos estemos informados, podemos saber si las autoridades han actuado con eficiencia o con eficacia. Por ello es importante conocer el tema de la transparencia. También es importante conocer el tema de la corrupción y lo que trae consigo. Lo que trae consigo, pues obviamente es imponer sanciones a esos servidores públicos que han incurrido en faltas administrativas, lo cual es importante porque con ello podemos erradicar la corrupción. Y hay 3 factores importantes a través de los cuales nosotros nos podemos concientizar. Implica tener un uso consciente de la información, también conocer aquellos actos que puedan ser hechos constitutivos de responsabilidad y, por último, aquellas sanciones para efecto de poder erradicar la corrupción. Agradezco la participación que hoy en día y el interés de ustedes por, de cierta manera, enterarse o informarse de todos los sucesos que acontecen. Hoy en día la sociedad conoce mucho más de estas causas que están afectando diariamente a nuestro país. Muy bien, hasta este momento no tenemos preguntas. No obstante, permítanme un segundo, vamos a tratar de esperar a sus preguntas. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Estamos aquí recibiendo sus preguntas. Les pido un poquito de paciencia. Sabemos que este tema es de suma importancia. Se están depurando las preguntas que más puedan ser útiles para efecto de que ustedes, pues de cierta forma, conozcan y pues nos tratemos de retroalimentar en este tema. Permítanme un segundo, vamos a tratar de considerar las preguntas más relevantes, se están depurando en este momento. Muchas gracias. Me están pasando las preguntas en este momento que ustedes han tenido a bien enviarnos. La primera pregunta me dice, ¿qué se puede hacer en el ambiente educativo para reducir la corrupción? Muy bien, este tema es muy importante porque nosotros sabemos que dentro de todo lo que es el sistema educativo, hoy en día ha habido reformas importantes y de trascendencia. Por lo tanto, para efecto de poder combatir, en este caso, la corrupción, implica que tanto como estudiantes, como maestros, como padres de familia, si nosotros sabemos que algún directivo, si algún maestro está incurriendo en alguna falta administrativa, desde el maltrato a nuestros hijos, a los estudiantes, a los alumnos, o bien pueda hacer uso indebido de algún recurso que haya sido destinado para alguna ampliación, remodelación y demás en una institución, es importante que se acerquen a las autoridades para efecto de denunciar y en su momento poder imponer sanción a los servidores públicos. Otra de las preguntas que ustedes están enviando es, ¿por qué a pesar de contar con una ley anticorrupción que aparenta ser efectiva, aún existen grandes actos de impunidad? Esto va muy de la mano con el tema de transparencia. Si la ciudadanía no conoce los medios para hacer efectivos estos actos
por parte de las autoridades que van a imponer sanciones, difícilmente nosotros podemos hacer o ser exigentes en este caso ante nuestras autoridades. Tenemos que ser conscientes que actuar es bilateral, es decir, tanto el Estado como nosotros como ciudadanos tenemos que ser partícipes para erradicar la corrupción. ¿Y de qué manera nosotros nos vamos a enterar o vamos a hacer efectivo esto? A partir de que conozcamos estos procedimientos que estamos nosotros analizando y que, bueno, en esta clase fue un tanto acelerado, ¿verdad?, el tema, pero bueno, quise terminarlo, quise ampliarlo lo más que pude en algunos actos específicos que tenemos que conocer. Si nosotros conocemos estos temas, créanme que será con mucho más facilidad la imposición de sanciones a servidores públicos, porque el hecho de que haya servidores públicos que impongan sanciones no significa que ellos tampoco puedan ser objeto de una responsabilidad administrativa. Así que si estás enterado de que alguna autoridad no realizó debidamente su trabajo, es decir, al imponer una sanción a un servidor público, también puede ser objeto de un inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. Otra pregunta que ustedes han tenido a bien enviar es ¿qué pasa si alguno de los desarrolladores del nuevo sistema anticorrupción incurre en un acto de corrupción? ¿Esto qué significa? Se supone que las personas que van a estar operando este Sistema Nacional Anticorrupción entre los 3 órdenes de gobierno debieran ser aquellos que no incurran en responsabilidades. No obstante, como lo dije hace un momento, no por ser actores en la implementación de este Sistema Nacional Anticorrupción no puedan ser objeto de responsabilidad administrativa. Y de hecho, no solamente van a ser objeto de responsabilidad administrativa y se les va a tratar como a cualquier servidor público o como a cualquier particular, ¿verdad? En el caso particular. No solamente eso, sino también se pueden iniciar procedimientos en la vía penal para efecto de imponer sanciones con mucho más firmeza para aquellos que han incurrido en algún hecho que vaya en contra de este sistema que se supone ellos deben imponer o implementar. Otra pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando nuestro entorno social está habituado a un sistema corrupto? Fíjense que les puedo hablar desde la Constitución de 1917. Anteriormente nosotros teníamos muy presente el secreto, ¿verdad? Al secreto de Estado para efecto de no vulnerar la soberanía nacional, para no vulnerar, en el caso particular, la información que pudiera ser privilegiada en las autoridades. Y pues por ello, obviamente, nosotros no exigíamos de las autoridades información que fuera precisa, que fuera idónea, que fuera completa. Hoy en día, a través de esta institución denominada INAI, nosotros podemos solicitar información que sea pronta, que sea completa y que en su momento sirva para efecto de que nosotros conozcamos cómo es que se han desarrollado tanto los procedimientos desde lo que son las licitaciones, la ejecución de obras en cualquier etapa, etcétera. Todo lo que nosotros tengamos, a lo que hoy en día tengamos duda respecto de cómo se ejercen los recursos nacionales o los recursos públicos, perdón, en este caso, lo podemos solicitar ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en este caso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y con ello nosotros podemos de cierta forma enterarnos. Cierto es que la ciudadanía está habituada con un sistema corrupto. ¿Por qué razón? Porque hoy en día nosotros pensamos que no se les hace nada a los servidores públicos que han incurrido en algún acto de corrupción. Sin embargo, este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, al hacernos parte, en el caso particular, como particulares, es decir, como particulares nosotros ya tenemos un interés general. Si tú denuncias, tú ya formas parte de un procedimiento de responsabilidad administrativa y puedes fungir como observador para efecto de poder llegar al final y saber si realmente se va a sancionar o no a un servidor público. Por tanto, si tenemos ese pensamiento de que hoy en día puede seguir siendo lo mismo que antes, tenemos que cambiarnos, pero primero tenemos que informarnos. Una vez que nos informemos y sepamos cómo se substancia este procedimiento, podríamos quitarnos este tema
en decir que estamos conformándonos con ser un país corrupto. Fíjense que la Organización de Transparencia Internacional en el 2016 publicó el Índice de Percepción de la Corrupción, en donde México se ocupa en el lugar 123 de 176 países. Esto es algo verdaderamente sorprendente y créanme que pocos sabemos este dato. Hoy en día sabemos que la corrupción es un tema importante, por tanto tenemos que atender y tenemos que hacer un llamado, tenemos que concientizarnos y hacer frente a estos actos, no solamente de particulares, ni de servidores públicos, ni de ex servidores públicos, sino de los operadores también del Sistema Nacional Anticorrupción. Y una última pregunta es, ¿qué tan efectivo o qué resultados ha tenido el nuevo sistema anticorrupción? Como ustedes saben, este sistema es un bebé, acaba de nacer y de cierta forma está implementándose. Hace unos días entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a través de ella es que se está iniciando o se está arrancando con este Sistema Nacional Anticorrupción, que de cierta forma espero que tanto como ciudadanos como servidores públicos sepamos hacer un buen uso de este sistema. Agradezco su atención, su participación y les invito a que continúen en estos espacios que se han diseñado para ustedes, que asistan a las clases y pláticas que de cierta forma nosotros preparamos para retroalimentarnos en estos temas que son de interés. Muchas gracias.